que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez está en la producción y César Arteaga en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato. El Parlamento oficialista pidió este martes al régimen expulsar a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, en respuesta a las nuevas sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios venezolanos, una decisión que ya tomó y luego revocó Nicolás Maduro en 2020. El presidente de la Asamblea Nacional del Chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró que votaba con ambas manos como una muestra de su total respaldo a la propuesta. Por su parte, el Contralor General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, anunció este martes por segunda vez la inhabilitación del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, y de otros 27 diputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio. Amoroso dijo en una alocución transmitida por la televisión pública BTV que Guaidó y los otros 27 inhabilitados algo tienen que ocultar al negarse a presentar su declaración jurada. Ya en 2019, el Contralor oficialista había anunciado la inhabilitación del mandatario interino Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró en sus redes sociales que mantiene su compromiso con los venezolanos por lograr recuperar la democracia en nuestro país. Amenacen todo lo que quieran, que nosotros seguimos aquí trabajando. Son estas acciones de la dictadura las que cierran la puerta a unas elecciones libres. Nuestra lucha es recuperarla, escribió en su cuenta en Twitter. Más temprano, el mandatario interino aseguró que este martes habían continuado con la presentación del plan de trabajo de la delegación presidencial a sus aliados de los Estados Unidos y agregó: nuestro objetivo común es atender la emergencia y lograr elecciones libres y justas en Venezuela. Entre tanto, el periodista e investigador residenciado en Estados Unidos, Casto Ocando, aseguró que en este momento existe una estrategia coordinada entre el gobierno norteamericano y la Unión Europea con relación a Venezuela, y eso va a seguir siendo un problema para el régimen de Nicolás Maduro, porque seguramente se van a incrementar las sanciones contra funcionarios venezolanos en el futuro. La unión de las fuerzas, de estas dos fuerzas, me parece que es muy importante. Recordemos que esto se está produciendo en un contexto de conversaciones y negociaciones entre grupos de la oposición en Bogotá, que por cierto acaba de hacer público el propio embajador Story. Es decir, que hay toda una estrategia que está perfectamente coordinada, y yo creo que esto va a seguir representando un problema para el régimen, porque como te digo, ¿no? Hay posibilidades de más sanciones, hay posibilidades de más acciones conjuntas, ¿no? Hay acuerdos entre importantes actores, ¿no?, de la Comunidad Europea, y luego hay todavía mucha tela que cortar, sobre todo en el tema de, por ejemplo, los casos criminales que hay, por ejemplo, tanto en Estados Unidos. En otras informaciones tenemos que la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, advirtió que aquellos empresarios que claudiquen ante el régimen de Nicolás Maduro no quedarán en pie como ya ha ocurrido en el pasado. Al final es un sistema de mafias, y aquellos que entran, digamos, o que están planteando entrar por ese aro deberían tener bien claro que así como le asignan una empresa o un activo que era de la República o que era de un privado a quien se lo habían confiscado, al día siguiente te lo quitan también. Yo hablaba con una persona esta mañana que muy vinculada al tema gremial, y me decía: miren nada más cómo han terminado todos aquellos que le han bajado la cabeza al régimen. No hay un solo empresario que haya buscado asociarse con estos criminales que hoy esté de pie.
La dirigente política indicó que la sociedad venezolana está en un momento de definiciones y la convocó a reagruparse para rechazar la rendición y la entrega ante el régimen de Nicolás Maduro. Cada uno de nosotros, en tanto en cuanto ciudadanos, debemos entender que llegan esos momentos en la vida que tú estás de un lado o de otro, ¿no? Y aquellos venezolanos, ciudadanos, individuos que estamos dispuestos a dar esta lucha hasta el final, efectivamente, como tú dices, reagruparnos y no permitir engaños, manipulaciones cohabitadoras que al final son la entrega y la claudicación y en el nombre y en la memoria de tantos que han dado su vida a lo largo de estas generaciones, pero sobre todo en estos 20 años, por una Venezuela libre de los venezolanos. En otras noticias, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que no existe una voluntad política para combatir el narcotráfico en Venezuela y los grupos irregulares en la frontera. Esta semana, efectivos de la SODI 31 hallaron una avioneta Cessna 206, siglas YB2420, con 460 panelas de cocaína, estacionada en una pista clandestina del sector El Guayabo en el estado Apure. Ayer había una información que dejó conocer autoridades militares venezolanas en el estado Apure, donde se había incautado una droga, una avioneta y una pista clandestina. Mientras se incauta una pista o se incautan unos kilos, se construyen 10 pistas. Entonces, no hay una proporcionalidad real, no existe una voluntad política real para luchar contra esta situación que está afectando no solo a la población venezolana, está afectando a los países de la región. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al diputado en el exilio Carlos Paparoni y otras 11 personas por su lucha contra la corrupción. El gobierno norteamericano destacó el trabajo del parlamentario por develar los alcances del manejo irregular de recursos en el marco de los comités locales de abastecimiento y producción CLAB, tal y como lo confirmó la secretaria de Estado adjunta de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Heidi Fulton. El Departamento de Estado honora a 12 personas que combaten la corrupción y luchan por la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Ellos se unen a muchas otras personas en Latinoamérica y el Caribe que están comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, Carlos Paparoni, investigador clave y portavoz contra el uso corrupto del régimen de Maduro de su programa de alimentos subsidiados en Venezuela, el Departamento de Estado. En otras informaciones, un cargamento de 25 toneladas de insumos para la atención y tratamiento contra el COVID-19 llegó al país la mañana de este martes 23 de febrero, proveniente de China, el cual se utilizará en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Jorge Arreaza, quien indicó que con dicho cargamento se está completando 246 toneladas en 10 vuelos entre el país asiático y la capital del país. Entre tanto, Venezuela podría empezar a recibir vacunas contra el COVID-19 a través del Fondo Global COVAX a partir del mes de mayo, según lo aseguró un asesor del presidente interino Juan Guaidó a la agencia de noticias Reuters. La rapidez del acuerdo dependería de la autorización del Tesoro norteamericano para acceder a los recursos de Venezuela en el exterior necesarios para adquirir los biológicos contra el coronavirus. A 3 años del otorgamiento de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños del Servicio de Nefrología del Hospital JM de Los Ríos, los pacientes siguen desprotegidos, tal y como lo denunció la coordinadora de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez. Los niños tampoco reciben la alimentación que requieren, ni en cantidad, ni en calidad, ni con la diversidad que necesitan según este tipo de patología. Siguen persistiendo las fallas graves en el suministro de eritroproyectina, hierro, complejo B, gluconato de calcio. Y los niños pues tienen que salir a realizarse los exámenes, como siempre, fuera del hospital, porque el laboratorio principal carece de reactivos y el laboratorio de servicios no funciona. En materia internacional,
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia anunció este martes la autorización de uso de emergencia en la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, según lo confirmó el director de la institución, Julio César Aldana. Además, este miércoles 24 de febrero arribará a territorio colombiano un segundo lote de 50.310 nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. El INVIMA, en su calidad de agencia sanitaria y haciendo uso de las alternativas previstas en la norma sanitaria, en la norma regulatoria vigente en Colombia, en días pasados ya habíamos entregado una autorización para uso de emergencia de la vacuna de la compañía farmacéutica Pfizer. Además, había entregado un visto bueno para la importación de la vacuna de la compañía asiática Sinovac y su vacuna Coronavac, que precisamente se está utilizando en el país en este momento. Pues bien, hoy queremos darle esa buena noticia al país. Nuevamente, en tiempo récord, señor presidente, INVIMA ha aprobado la autorización de uso de emergencia de la vacuna de la compañía farmacéutica AstraZeneca, de cara a ese plan de vacunación que de manera muy temprana y con tanto esfuerzo ha diseñado el gobierno nacional, liderado por usted y por el señor ministro de la Salud, el doctor Fernando Ruiz. Por su parte, Chile superó este martes los 3 millones de vacunados contra el COVID-19 desde que inició la campaña de inmunización masiva el pasado 3 de febrero, alcanzando a inocular con una primera dosis al 70% de la población objetivo mayor de 65 años y a más de un 16% de la población total. Esto nos debe llenar de orgullo, enfatizó el ministro de Salud chileno Enrique París, quien calificó este hecho como una hazaña. A las 17 horas de hoy tenemos la suma de 87.264 vacunados en Chile, lo cual, sumados a los vacunados anteriormente, da la cifra de 3.037.063 personas vacunadas. Hemos sobrepasado los 3 millones de vacunados en Chile y esto nos debe llenar de orgullo y agradecer, obviamente, a la atención primaria, a los alcaldes, a la capacidad que tiene el Estado de Chile de llevar a cabo esta hazaña y, obviamente, felicitar a todo el personal de salud. En Ecuador, el candidato de la organización política indígena Pachakutik, Yacu Pérez, trasladó 16.000 actas electorales que asegura presentan inconsistencias al Consejo Nacional Electoral tras encabezar una nutrida movilización este martes en Quito que transcurrió de forma pacífica. Hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencias de las 39.000 actas, casi el 50% de las actas con inconsistencias. ¿Cómo es eso?, se preguntó el candidato presidencial, que llegó a la capital ecuatoriana tras una caminata de varios días desde el sur del país y que lo ha llevado a recorrer varias provincias andinas. Saber que ellos podrán proclamar resultados fraudulentos, pero la verdadera elección, los verdaderos resultados están en el corazón de los ecuatorianos. En materia económica, el precio del dólar paralelo en Venezuela rozaba los 2 millones de bolívares al cierre de la jornada de ayer. El tipo de cambio cerró en 1.932.752 bolívares por dólar, solo un poco por encima del valor de la divisa en la página web del Banco Central de Venezuela, que cerró en 1.829.671. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $61.15 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $65.05. En materia deportiva, el Bayern Múnich aplastó este martes 4-1 al Lazio en el Estadio Olímpico Romano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y volvió en plan apasionadora a la máxima competición continental, que encara como vigente campeón y con ganas de ir a por más.
Los goles del polaco Robert Lewandowski, del inglés Jamal Musiala, más joven goleador de la historia del Bayern en Champions a sus 17 años y 363 días. El alemán Leroy Sané y un tanto en propia meta de Francesco Acerbi dejaron ampliamente encarrilado el pase a cuartos de final de los hombres de Hansi Flick. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.